Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente, un día más. El Señor nos ha regalado otro día más para poder estar aquí, en este espacio que hemos apartado para el estudio de la lección de escuela sabática. Qué alegría poder compartir con ustedes la palabra del Señor y espero que también sea una gran alegría para ustedes compartirla con otras personas. Y hoy nos toca la lección correspondiente al lunes 6 de noviembre, que titula Un fundamento profético. En el libro de Lucas, en el capítulo 24 y los versículos 36 al 49, tenemos el texto base para el día de hoy. Pero antes de comenzar nuestro estudio de este día, vamos a tener una oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi Señor y Dios, porque en tu inmenso amor y misericordia, y gracias a tu poder y amor para con nosotros, tenemos un nuevo día maravilloso que tú nos regalas para poder hacer todas las cosas que necesitamos hacer para nuestro sustento, nuestras actividades propias de cada día, pero también una oportunidad más para podernos acercar a ti mediante la oración y el estudio de tu palabra. Amante Padre, gracias Señor, porque en tu inmenso amor tú siempre provees para nosotros de lo necesario y nos das la oportunidad de vivir otro día más. Queremos suplicar ante ti que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija, Señor, en nuestro estudio de la palabra. Que sea Él dirigiéndonos, guiándonos, y que Él, Señor, sea el que nos capacita para poder vivir estas cosas que aprendemos. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas 24, 36 al 39 dice, 36 al 49 dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué vienen estos pensamientos a vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Como ellos de gozo todavía no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Qué texto poderoso es este? Es interesante que al principio, cuando Jesús se les apareció, los discípulos de miedo no creyeron. No creyeron porque estaban atemorizados, dice que estaban aterrorizados. Tenían miedo, pensaban que estaban viendo un fantasma. Miremos cómo los errores teológicos habían penetrado tan profundo en la cultura hebrea. El helenismo, las ideas griegas, incluso habían judíos helenistas, o sea, que promovían la cultura helenística, la cultura griega entre los judíos, cómo esa cultura griega había permeado tan profundo en las ideas y en los conceptos judíos, que ahora creían en espíritus y en fantasmas.
Y entonces luego, después de que Jesús les comprueba que realmente Él estaba vivo, que había resucitado, ahora de gozo tampoco lo podían creer. Primero no lo podían creer por el miedo y luego de la alegría pues tampoco lo podían creer. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido en nuestra vida, alguna vez quizás, que de tanto gozo que sentíamos no podíamos creer que lo que estaba ocurriendo fuese realidad? Esta fue precisamente la experiencia que tuvieron los discípulos en el aposento alto. Sin embargo, hay una dificultad en este punto, y es que si Jesús los hubiese dejado únicamente con esta experiencia sensorial, es decir, con esa experiencia de solamente tener, de ser solamente una experiencia sensorial de sus sentidos, de ver, de tocar, de oír, probablemente esta experiencia con el tiempo no hubiese perdurado. Es más, quizás con el tiempo la fuerza de la experiencia podría haberse desvanecido. Quizás olvidarían muchas cosas de aquella experiencia visual, y es normal que muchos detalles se vayan perdiendo. Por eso a veces vemos aparentes incongruencias entre unos escritores y otros de los evangelios. Vemos aparentes contradicciones, pero no es que sean contradicciones. Lo que pasa es que con el tiempo, al transcurrir el tiempo, muchos detalles se van escapando, y eso nos pasa a todos. Yo podría mencionarles eventos que me han ocurrido 10, 15 años, 20 años atrás, y estoy completamente seguro que no podría contárselos con todos los detalles. Incluso mi cerebro, mi mente podría cambiar algunos detalles, y me ha ocurrido de pronto incluso hablando con mis familiares, hablando de cosas que nos ocurrieron con el tiempo, y yo decir una cosa y entonces una de mis tías o mis tíos o alguno de mis familiares replicarme y decirle no fue así, fue de tal manera o fue de tal otra. Es normal que con el paso del tiempo tiendan a olvidarse algunos detalles. Quizás lo esencial del evento no se pierde, o sea, lo grueso, lo importante no se pierde, no se olvida, pero muchos detalles sí. Pero Jesús no quería que se quedaran solamente con esa experiencia sensorial. Incluso podrían empezar con el tiempo a cuestionarla, a decir si sería real, si sería verdad lo que nosotros quizás creímos haber visto y haber oído. Por eso Jesús no se limitó solamente a mostrarles sus cicatrices y comer delante de ellos un trozo de pescado, sino que en lugar de ello los llevó directamente a la palabra de Dios. Les mostró el fundamento profético de su obra y de su ministerio. Es decir, por más intensa que fuese su experiencia sensorial, la que tuvieron con Jesús en ese momento, todavía tenían que basar su fe en la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, y en este punto yo quiero hacer un énfasis importante. Hoy en día se está volviendo moda, o se ha vuelto moda con el tiempo, en algunas denominaciones cristianas, sobre todo en denominaciones cristianas carismáticas, basar su experiencia religiosa, su experiencia cristiana, más en los sentidos, más en las experiencias sensoriales, en las experiencias de la música, músicas estridentes, mucho de ver shows, porque se han convertido en shows más que en otra cosa, shows de ver a otro supuestamente haciendo sanación, o de los supuestos dones de lenguas, esas experiencias sensoriales extremas en sus cultos.
quieren basar su experiencia cristiana más en la experiencia sensorial que en el fundamento profético bíblico, en la palabra de Dios. A veces vemos en esas denominaciones evangélicas carismáticas que el culto son más experiencias sensoriales, son 1 hora, hora y media y hasta 2 horas solamente de música y experiencias sensoriales, hablar en lenguas, caer temblando al piso o sanaciones, cosas así, que realmente el estudio de la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios y al fundamento le dedican cualquier cosa y por encima, sin profundizar mucho. Mis queridos hermanos, no podemos hacer eso. Nuestra experiencia tiene que estar basada firmemente en un así dice Jehová, en la palabra del Señor. Y eso fue lo que hizo Jesús con los discípulos. No solamente los dejó con su experiencia sensorial del momento, sino que los llevó a la palabra de Dios, a profundizar en la palabra de Dios y a entender el fundamento de lo que había sido la experiencia, la obra y el ministerio de Cristo Jesús en la tierra. Aquí también encontramos una poderosa motivación para la testificación, para la misión, y es la palabra de Dios. Jesús sabía, entendía, comprendía que consolidar la experiencia sensorial de los discípulos debía hacerse mediante la palabra de Dios. Ellos necesitaban por qué habían tenido esa experiencia, cuál era el fundamento bíblico de toda esa experiencia, cuál era el fundamento bíblico de la vida perfecta, muerte y resurrección de Cristo Jesús. El Evangelio es mucho más que alcanzar la soberanía política de Israel. Revelaba la victoria que Cristo había tenido sobre Satanás y garantizaba que un día toda la maldad del mundo iba a ser destruida, que la tierra iba a ser creada de nuevo y que Dios estaría en medio de su pueblo. Es decir, la experiencia sensorial fundamentada, construida y sostenida por la palabra de Dios, ambas juntas, son una verdadera experiencia cristiana, son lo que hacen sólido y perdurable lo que nosotros entendemos, comprendemos y vivimos de la palabra de Dios y de Cristo Jesús. Dice en Lucas que les abrió su entendimiento. En algunas versiones dice les abrió el sentido para que pudiesen comprender las verdades que debían compartir con el mundo y que fundamentaban toda su experiencia. Nuestras experiencias con Jesús no pueden sostenerse sobre el fundamento de la sola experiencia sensorial. No se pueden sostener si no tienen el fundamento de la palabra de Dios. Y eso incluye las profecías que señalan la historia y los acontecimientos que condujeron a la primera venida de Cristo Jesús y que también las profecías que nos muestran la historia y las cosas que conducen a la segunda venida de Cristo. Con estas verdades firmemente asentadas, entendidas y atesoradas en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces podemos estar preparados y motivados para realizar la misión. Es decir, fundamentan y complementan nuestra experiencia cristiana, religiosa, sensorial, la palabra de Dios. Eso es lo que lo fundamenta. Si nuestra experiencia sensorial no está fundamentada por la palabra de Dios, entonces no podemos confiar en esas experiencias sensoriales de lo que oímos, experimentamos, vemos. No podemos. Si vemos a alguien sanar a otro, pero vemos que nada de eso está fundamentado en la palabra de Dios, es decir, que la experiencia de estas personas no está fundamentada en la palabra de Dios, entonces no podemos creerlas, no podemos aceptarlas. ¿Por qué no podemos aceptarlas? El mismo Señor Jesús en Mateo 7 dice que no es todo el que me dice Señor, Señor
en el capítulo 7, versículos 21 en adelante. Es más, dice que muchos le dirían en aquel día: hicimos milagros, sacamos demonios, hicimos muchas sanaciones y milagros en tu nombre. Y Jesús les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, toda esa experiencia no estaba fundamentada en la palabra del Señor. Nuestra experiencia tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. Si no, entonces no podemos confiar en ella. Las dos deben ser coherentes la una con la otra. Nuestra experiencia personal, nuestra experiencia sensorial y la palabra de Dios deben ir unidas y complementarse una a la otra, y no deben ir en contradicción una con la otra, porque si van en contradicción una en la otra, entonces debemos preferir a la palabra de Dios que a la experiencia sensorial. Les invito, mis queridos hermanos, les hago la invitación para que podamos estudiar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, fundamentemos toda nuestra experiencia con Cristo Jesús en su palabra, en la palabra del Señor. Que todo el fundamento que nosotros tenemos sea real en la palabra del Señor. Y en base a ese fundamento sólido, inamovible, que toda nuestra experiencia se construya con Cristo Jesús, nuestra experiencia visual, sensorial, y nuestra experiencia espiritual, todo debe estar fundamentado en la palabra del Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, comparte este video con todas las personas que ustedes más puedan. Compartamos la palabra del Señor. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Y obviamente, les sigo pidiendo que por favor vamos a dejar los comentarios allí en la caja de los comentarios, lo que tú has entendido de la lección del día de hoy, aquello que te ha llamado la atención, que te ha impactado de la lección del día de hoy. Vamos a ponerlo allí en los comentarios y vamos a enriquecer este estudio que hemos realizado en el día de hoy. No siendo más, solamente desearles que tengan un muy feliz día y que Dios les bendiga.